¿Y si el mayor problema de tu vida no fuera la muerte? ¿Y si aquello que realmente te impide vivir a plenitud fuera el miedo constante que este concepto ejerce sobre tu mente? Piénsalo por un momento. Nos da pánico el final, nos aterra lo desconocido. Sin embargo, el filósofo Jiddu Krishnamurti afirmaba algo sumamente disruptivo: la mayoría de las personas no le temen a la muerte física como tal, sino que temen perder aquello con lo que se han identificado a lo largo de sus años. Hoy vamos a ir al fondo de este conflicto psicológico. Si te quedas hasta el final de este video, no solo vas a entender por qué este miedo silencioso está saboteando tus días, sino que descubrirás la clave exacta para desmantelarlo y, por fin, comenzar a ser libre. El miedo a la muerte no siempre se presenta como ese terror nocturno de pensar en el día en que nuestro corazón deje de latir. En realidad, se disfraza. Es un problema invisible que opera en el trasfondo de nuestra mente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y afecta absolutamente cada área de nuestra vida. ¿Cómo se ve en el día a día? Se manifiesta en la ansiedad crónica, esa sensación constante de que el tiempo se nos está acabando, de que tenemos que correr, acumular y lograr metas desesperadamente antes de que sea tarde. La necesidad obsesiva de control, el querer controlar lo que hacen los demás, controlar nuestra salud al extremo o controlar el rumbo exacto de los acontecimientos para evitar cualquier imprevisto. El apego desmedido, aferrarnos a cosas materiales, a estatus o a personas, no por amor, sino por el terror absoluto de quedarnos vacíos. El miedo paralizante a los cambios, preferir quedarnos en lo miserable pero conocido, antes de dar el salto hacia algo nuevo. Cualquier cambio drástico en nuestra rutina, en nuestras finanzas o en nuestras relaciones se siente como una pequeña muerte. Por eso nos resistimos tanto a evolucionar. Hazte esta pregunta poderosa y piénsala con total honestidad. ¿Cuántas decisiones importantes has tomado en tu vida por auténtico amor y cuántas otras has tomado por miedo a perder algo? Cuando eliges una carrera por estabilidad y no por vocación, estás operando desde el miedo a perder seguridad. Cuando te quedas en una relación que ya no da para más, estás operando desde el miedo a la soledad. Al final, el miedo a la pérdida es solo el reflejo del miedo a la muerte absoluta de nuestra comodidad. Nos pasamos la vida protegiéndonos de vivir, solo por miedo a perder. Para entender realmente cómo romper estas cadenas, tenemos que recurrir a uno de los pensadores más lúcidos del siglo pasado, Jiddu Krishnamurti. Él dedicó gran parte de su vida a observar los mecanismos de la mente humana y desmenuzó el miedo a la muerte de una forma que sacude las estructuras de cualquiera. Krishnamurti descubrió que el miedo a la muerte no es una respuesta biológica natural en nuestro día a día, sino un invento puramente psicológico. Él explicaba que el verdadero origen de este sufrimiento se divide en 3 apegos fundamentales. El apego a la identidad. Nos pasamos años construyendo una etiqueta. Soy un ingeniero exitoso, soy una madre perfecta, soy una persona culta. Nos apegamos tanto a ese personaje que la idea de que ese yo desaparezca nos resulta insoportable. El apego a la memoria. Creemos que somos nuestros recuerdos, nuestros traumas, nuestros logros del pasado. La mente se aferra a la memoria porque le da una falsa sensación de continuidad. Morir significa el fin de esa biblioteca de recuerdos, y eso aterra al ego. El apego al futuro. Siempre estamos postergando la felicidad. Decimos, mañana seré feliz, cuando tenga esa casa viviré en paz. Al proyectarnos constantemente hacia adelante, la muerte se convierte en el enemigo supremo porque amenaza con robarnos ese futuro idealizado que ni siquiera existe. Krishnamurti lo resumió en una frase que deberíamos tatuarnos en la conciencia: no tememos a la muerte. Tememos el final de lo que creemos ser.
No te asusta el hecho biológico de dejar de respirar. Lo que te asusta es que todo aquello que acumulaste en tu cabeza, tu prestigio, tus posesiones, tus certezas, deje de existir de un momento a otro. Esta resistencia constante a aceptar el fin de las cosas nos encierra en una auténtica prisión psicológica, y lo peor de todo es que nosotros mismos decoramos los barrotes. Vamos a ver las consecuencias prácticas de vivir atrapados en este calabozo mental. En tus relaciones, te vuelves dependiente o posesivo. No disfrutas a tu pareja en el presente porque estás aterrado con la idea de que te deje o de que la relación termine. El miedo a perder al otro ahoga el amor verdadero. En tu trabajo, soportas malos tratos, un jefe tóxico o un sueldo mediocre durante años. ¿Por qué? Porque el miedo a la incertidumbre de quedarte sin nada es mayor que tus ganas de crecer. En tus sueños abandonados, ¿cuántas ideas de negocio, cuántos viajes, cuántos proyectos artísticos has dejado en el tintero simplemente porque te dio pánico fracasar? El fracaso se siente como una muerte social, y prefieres no arriesgarte. En el miedo a envejecer, vivimos en una sociedad obsesionada con la eterna juventud. Gastamos fortunas ocultando las canas y las arrugas porque cada señal del paso del tiempo nos recuerda de manera implacable que somos vulnerables, que somos efímeros. Es una paradoja tremenda. Por miedo a perder la vida, dejamos de vivirla. Nos quedamos en una zona de confort que de confortable no tiene nada. Muchas personas llaman seguridad a una prisión construida por el miedo. Prefieren una vida gris, predecible y aburrida, pero segura, en lugar de una vida vibrante pero expuesta al cambio. Terminamos viviendo a medias, como fantasmas que transitan por el mundo cuidándose de no sufrir ningún rasguño, sin darse cuenta de que la falta de movimiento ya es una forma de muerte en vida. Entremos ahora en la parte más profunda de esta comprensión. Si analizas el miedo con detenimiento, te darás cuenta de algo fascinante. El miedo no puede existir en el momento presente. El miedo siempre vive en el futuro. Cuando estás completamente inmerso en el aquí y ahora, haciendo una tarea, disfrutando un paisaje o escuchando a alguien, el miedo desaparece. El miedo solo surge cuando la mente empieza a hacer proyecciones mentales y a construir escenarios imaginarios catastróficos. ¿Qué va a pasar si me enfermo? ¿Qué haré si me quedo sin dinero el próximo año? ¿Cómo voy a sufrir cuando mis seres queridos ya no estén? Todos esos son fantasmas creados por el pensamiento. La mente utiliza el tiempo psicológico, el pasado y el futuro, para alimentar su propia ansiedad. Quédate con esta gran verdad: el miedo necesita tiempo para existir. Si eliminas el tiempo de tu ecuación mental, si te sitúas estrictamente en lo que está ocurriendo en este milisegundo, ¿dónde está el miedo? No está. El miedo es siempre una suposición de lo que vendrá después. Al comprender que el futuro es solo una ilusión de tu mente, empiezas a quitarle el combustible al miedo a la muerte y a cualquier otro temor derivado de él. Aquí viene el gran momento de insight, el chispazo que puede cambiar tu perspectiva por completo. Tienes que darte cuenta de que el sufrimiento que experimentas no lo está causando el mundo exterior, ni la muerte en sí misma. Tus propios pensamientos son los que están creando ese sufrimiento a través de imágenes mentales y de la anticipación constante del dolor. Es un juego psicológico bastante macabro. La mente se asusta de imágenes que ella misma ha creado. Imaginas tu propio funeral, imaginas la escasez, imaginas la vejez en el peor de los escenarios, y luego reaccionas emocionalmente a esa película mental como si estuviera pasando de verdad en este instante. Tu cuerpo no distingue entre un peligro real, como un perro que te va a morder, y un peligro imaginario construido por tus pensamientos. El estrés, la opresión en el pecho y el pánico son reales, pero la causa es puramente una fantasía de tu mente. Cuando logras ver este mecanismo como un observador externo,
Cuando te das cuenta de que tú eres el director y el espectador de tu propia película de terror, el hechizo se rompe. Dejas de tomarte tan en serio tus pensamientos alarmistas. Comprender esto es el primer paso definitivo hacia la auténtica libertad mental. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo dejamos de ser esclavos de este miedo? La respuesta de Krishnamurti es tan radical como hermosa. Tenemos que aprender a morir en vida. No te asustes, no hablo de nada físico. Morir en vida significa introducir una transformación interna diaria y voluntaria. Significa tener la capacidad de soltar de manera consciente. ¿Qué es lo que tenemos que dejar ir? Dejar atrás las identidades fijas. Estar dispuesto a no ser el personaje que todos esperan que seas. Permitirte cambiar de opinión, cambiar de rumbo, reinventarte sin aferrarte al yo del pasado. Dejar ir los resentimientos. Cargar con rencores de hace 5 o 10 años es mantener vivo un cadáver emocional dentro de ti. Perdonar y soltar el pasado es una forma de morir a esa vieja narrativa de víctima para poder nacer al presente. Dejar ir las versiones antiguas de ti mismo, aceptar que ya no eres el mismo de antes, que tus prioridades cambiaron y que está bien dejar ir etapas, amigos, proyectos o lugares que ya no resuenan con tu presente. Entiende esto con el corazón, cada día mueren pensamientos, emociones y versiones de nosotros mismos. La naturaleza misma del universo es el cambio constante. Las células de tu cuerpo se están muriendo y regenerando en este instante. Las estaciones del año cambian, las estrellas nacen y mueren. Cuando te resistes al fin de una etapa, estás yendo en contra del flujo de la vida. Pero cuando aceptas la muerte como un proceso de renovación constante, cuando dejas morir conscientemente lo viejo cada noche al irte a dormir, despiertas cada mañana con una mente fresca, limpia, inocente y completamente viva. Llegamos al final de este viaje de introspección, y quiero que te lleves una última reflexión para cerrar emocionalmente todo lo que hemos comprendido hoy. Solemos pensar, de manera automática, que lo contrario de la muerte es la vida. Pero si lo miras desde esta nueva perspectiva, te darás cuenta de que la muerte es parte inseparable de la vida, no pueden existir la una sin la otra. Por lo tanto, tal vez el opuesto de la muerte no sea la vida. Tal vez el opuesto de la muerte sea el miedo. Vivir con miedo, paralizado, aferrado al control y a las ilusiones de la mente, eso sí es estar muerto en vida. En cambio, cuando el miedo desaparece porque finalmente comprendes su juego, aceptas la impermanencia y te atreves a soltar el control, por primera vez en toda tu existencia, comienzas a vivir de verdad. ¿Qué crees que temes realmente, la muerte o perder aquello con lo que crees ser? Te leo en los comentarios. Si esta reflexión resonó contigo, suscríbete y acompáñanos en este camino de autoconocimiento y libertad interior. Gracias por quedarte a comprender para ser libre. Nos vemos en el próximo despertar.